Bueno, vamos a hacer un ejemplo de cómputo métrico. Dice, ejemplo, realizar el cómputo métrico de albañilería de elevación y el presupuesto de materiales para el siguiente proyecto. Y acá tenemos una plantita y tenemos una vista. Tendría que haber hecho yo algún corte y alguna cosita más, pero me dio fiaca hacerlo porque es una cosita chiquita y para el ejemplo es suficiente. Tenemos la planta con las cotas, con las denominaciones, la vista principal, la fachada, para que nos dé una idea que sobre este volumen hay un techo horizontal y sobre este otro volumen hay un techo inclinado, y con eso por ahora va a ser suficiente. ¿Qué es lo que tenemos que hacer cuando tomamos contacto con nuestra documentación? Lo primero es estudiarla bien, familiarizarnos con ella. No es que recibo el plano y de inmediato me pongo a trabajar. Tengo que familiarizarme, tengo que saber muy bien con lo que estoy trabajando, porque si no me voy a confundir las paredes con el piso, me voy a hacer confusiones que no va a ser nada operativo. Recuerden que tenemos que organizarnos, la organización es la clave para el éxito de este presupuesto. Lo demás es muy, muy fácil. Primer paso, entonces, para trabajar organizadamente, les propongo que hagan esto. Primer paso. Sobre un plano generado exclusivamente para el cómputo métrico, o sea, no trabajen sobre el plano municipal o sobre el plano de replanteo o sobre otro plano de obra. Hagan su propio plano generado para esto. No es necesario dibujarlo. Acá aclaré, puede ser fotocopia de plano acotado, ¿no? O una impresión de un plano hecho en AutoCAD, por ejemplo, pero exclusivamente para cómputo, para ser usado en cómputo. Dice, sobre un plano generado exclusivamente para cómputo, se procede a nombrar los elementos de albañilería que vamos a computar, porque el ejercicio nos pide hacer el cómputo métrico de albañilería de elevación. Entonces lo que tenemos que dar nombre, tenemos que identificar los elementos, son los elementos de mampostería. ¿Por qué los tenemos que identificar? Primero para volcarlos en la planilla y saber de cuál elemento estamos hablando. Y después para llevar un control para no contar dos veces una cosa o dejar de contar otra, ¿no? Entonces vamos a nombrar los elementos que vamos a computar. Por lo cual, yo puedo ponerle a este muro, por ejemplo, de acá, le puedo poner muro 1, muro 2, muro 3, muro 4, muro 5, y le escribo ahí al lado. Sería una forma. Pero a mí me parece más piola, más práctico hacerlo de esta manera, ¿eh? Yo les propongo que hagan esto. Tracemos un eje en cada muro. Ven, por ejemplo, en este muro de acá, yo tracé este eje, que lo llamé eje A. En este otro muro tracé este eje, que lo llamé muro B. En este otro muro, el muro C, el eje C. En este otro, el D. Y en el sentido horizontal tracé estos que le puse. A los verticales les puse una letra como nombre, a los horizontales un número, para trabajar como en la batalla naval, ¿no es cierto? A1, B2, así, etcétera, etcétera, ¿no? Cada muro, entonces, tiene un eje asignado. Y dice, de modo que, por ejemplo, el muro cuyo eje es el A, entonces, si es A es vertical, ¿no es cierto? Porque A es una letra. Entonces me fijo, busco entre los ejes verticales, acá está el A. El muro cuyo eje es el A es este que está acá. Dice, cuyo eje es el A, y va desde el eje 1 hasta el eje 4, ¿ven? Va desde este eje hasta este otro, desde acá hasta acá, se va a llamar A14. A porque pertenece al eje A. 1 porque empieza en el eje 1 y 4 porque termina en el eje 4. Por ejemplo, este otro, ¿cómo se llamaría? B
porque pertenece al eje B, 1, 2, porque empieza en 1 y termina en 2. ¿Cómo se llamaría este otro entonces? Se llamaría 1, porque pertenece al eje 1, AB. 1, AB. De esa manera vamos a nombrar todos los muros principales, por lo menos, y después nos quedarían algunos secundarios como estos de acá, ¿ven? Este de acá chiquitito, que es el costado del placar, el costadito de la mesada y el costado de la bañera. Yo supuse que son los 3 tabiques iguales y los nombré T1, tabique 1 a los 3. De esa manera los voy a nombrar en el cómputo, ¿eh? Pero la mayoría de los tabiques importantes ya están nombrados con los ejes. El segundo paso, dice acá, se procede a calcular la cantidad de unidades métricas de cada elemento perteneciente solamente al subrubro que se está trabajando. Si yo estoy en el subrubro mampostería de ladrillos comunes de 30, no voy a computar los ladrillos huecos, ni los ladrillos comunes de 15, ni los revoques, solamente voy a contar la cantidad de muro de ladrillos comunes de 30 porque estoy en ese subrubro. Para nuestro ejemplo comenzamos con el subrubro mampostería de ladrillos comunes de 30, por ejemplo, dentro del cual, como se trata de mampostería, calculamos las áreas. En mampostería, ¿qué vamos a calcular? Las áreas de las superficies expuestas de esos muros. No calculamos longitudes, no calculamos volúmenes, no calculamos cantidades, calculamos áreas de las superficies expuestas. Dice, como se trata de mampostería, calculamos áreas de las superficies expuestas de cada muro. Primero como obra bruta, o sea, como si no hubiera ninguna abertura en ellos. ¿Ven? Esta pared está ocupada completamente por mampostería. La vamos a calcular así, aunque tuviera una ventana, un agujero significativo acá. Igual lo calculamos como si estuviera completamente ocupado por mampostería. Dice, o sea, primero como obra bruta, como si no hubiera ninguna abertura en ellos, para luego descontar las áreas de los vanos, para puertas, ventanas, etc. Primero contamos como si fuera lleno, como si todo estuviera ocupado por mampostería, y después calculamos las áreas de las ventanas, las puertas, los vanos de todo tipo, y se la descontamos a lo que habíamos contado antes. Siguiendo ese método, que parece un poquito engorroso, va a ser mucho más fácil medir. Para esta tarea, lo que más frecuentemente se presenta son muros de forma rectangular y trapecial, por lo que no estaría de más recordar las ecuaciones para calcular sus áreas. Por ejemplo, para los muros de la figura, ven, tengo dos muros, acá este es el piso, un muro que tiene una superficie S1 y otro que tiene una superficie expuesta S2. Tengo que calcular la superficie S1 y la superficie S2. La superficie S1 es rectangular, ¿ven? Y dice, de altura H1 y base L1. Entonces, el área es base por altura, L1 por H1 o H1 por L1, lo mismo. Eso no tiene ninguna complicación. La superficie S2, acá puse 1 pero es 2, S2, trapecial, de altura máxima H1, altura mínima H2 y base L2, ¿ven? Tiene una altura que mide H1 y una altura que mide H2, es más chica que la anterior, y la base es L2. El área es H promedio por L1. No es H2 o H1 por L2, por L2. ¿No? No es H1 o H2 por L2.
sino H promedio. Y dice, siendo H promedio la altura promedio del muro, o sea, H promedio es igual a H1 más H2 sobre 2. O sea que esto lo podríamos reemplazar por H1 más H2 sobre 2 por L2. Y si ustedes recuerdan, esa es la ecuación de un trapecio. Base mayor más base menor sobre 2 por la altura. La altura promedio, esta que calculamos acá, es la altura que figura en planilla para las superficies de forma trapecial, porque en planilla tenemos largo, alto y espesor. El largo es el largo del muro. La altura, cuando tengo un muro rectangular, es única. Pero cuando tengo un muro trapecial, la altura no es única. Tengo un valor máximo, un valor mínimo y todos los demás son intermedios. ¿Cuál es el valor que voy a consignar ahí? La altura promedio, H1 más H2 sobre 2. Entonces, dicho esto, vamos a la planilla. ¿No? Acá tenemos entonces la planilla que empezamos poniéndole rubro A, mampostería, subrubro A1, mampostería de ladrillos comunes de 30. Y ahí empezamos a contar la cantidad de unidades métricas de mampostería de ladrillos comunes de 30. Repito, no ladrillos, no cal, no arena, mampostería. Entonces, vamos a empezar identificando cuáles son los muros de 30, los que pertenecen a ese subrubro. Es este y este, todos los perimetrales. Vamos a empezar por este de acá. Entonces, ese se va a llamar A, que va desde 1 hasta 4, se va a llamar A1, 4. Entonces le pusimos ahí A1, 4. Número de partes iguales. En este caso, en este proyectito, la única pared que tengo de estas características es esta. Hay una sola pared. Pero ustedes pueden tener, por ejemplo, en un proyecto 4 departamentos iguales donde tienen las mismas cantidades de mampostería. Entonces, número de partes iguales en ese caso serían 4. Cuentan, miden una sola, multiplican por 4 y ya están haciendo el cómputo del conjunto, ¿no? Pero en este caso, número de partes iguales, 1. Largo. Y ahí vamos a hacer una aclaración. ¿Cuál va a ser el largo de un muro? Por ejemplo, vamos a suponer que yo tengo esto así, ¿no? Por decir cualquier cosa, ¿no? Y entonces digo, este es un muro, este es otro. ¿Cuál es el largo de este muro? Bueno, yo puedo decir, el largo de este muro es este, medido de afuera a afuera. Y el largo de este otro muro es este, medido de afuera a afuera. Pero si hago eso, este pedacito de acá, que pertenece al muro 1, también pertenece al muro 2 y está contado 2 veces. ¿Ven? A eso vamos a sumarle que generalmente en las esquinas no hay mampostería, hay una columna y nosotros estamos contando como que hay mampostería. Eso es aceptable, pero si además lo contamos 2 veces, entonces ya nos estamos yendo un poquito. Para no cometer ese error, vamos a tomar como norma nosotros o contar siempre de adentro a adentro, con lo cual este pedacito de acá no se contaría, pero sí se contaría cuando contabilizáramos el hormigón armado, o contamos
las partes verticales de afuera a afuera y las partes horizontales de adentro a adentro. Así que de esa manera nunca se nos superpondrían los materiales en las esquinas. Vamos a tomar este criterio nosotros. Los verticales los vamos a medir de afuera a afuera, los horizontales de adentro a adentro. Igual va a haber muros que se le van a complicar porque no está claro cuál es el afuera y cuál es el adentro, pero bueno, tampoco tenemos que exagerar con la precisión. La precisión debe ser aquella que necesitamos para realizar un cómputo aceptable, pero tampoco es que queremos una precisión astronómica. Muy bien. Dicho esto, entonces, el largo de este muro va a ser desde afuera hasta afuera. Si yo sumo las cantidades estas, me da 670. La altura es 260. Yo no se los dije, no está especificada la altura, pero vamos a tomar 2,60 metros de altura para el techo plano, para la parte que tiene techo plano, o sea, para esta parte de acá, ¿ven? Desde acá hasta acá, 260. Y para esta parte, la mayor, 1 metro más, 360 y 260. 260 de altura mínima, 360 de altura máxima y 260 de altura uniforme en la parte de techo plano. Entonces, A14, A14, 6,70 metros de largo, 2,60 de alto, 0,30 de ancho nominal. La unidad métrica, ¿se acuerdan que la teníamos que especificar? Estamos midiendo en metros cuadrados de mampostería de ladrillos comunes de 30. La cantidad de metros cuadrados es largo por alto, porque esto es un muro rectangular. Se imaginan que hay un rectángulo acá hasta el techo, ¿no? Largo por alto. 670 por 260 me da 1742. Y acá dice cantidad de obra parcial y total. Hasta ahora, como medimos uno solo, el total es ese mismo valor. Esto lo repito acá. Voy al segundo muro, el B, que va desde el eje 1 hasta el eje 2, este pedacito de acá. Entonces se llama B12. La cantidad de partes iguales, 1. La longitud, 1,40. Acá también, ¿ven? De afuera a afuera dijimos, ¿no? De afuera a afuera, pero esto es adentro, ¿no es cierto? Entonces lo contamos del lado extremo hasta el lado extremo, aunque esté adentro. 1,40 metros, alto 2,60, ancho nominal 0,30, el área es 364, 1,40 por 2,60, 364. ¿Y el total hasta ahora cuánto es? Lo que ya tenía, 1742, más lo que acabo de medir, 364, me da 2106. Vamos al siguiente. C25 puse acá. C desde 2 hasta 5, o sea, este muro de acá. ¿Cómo este muro de acá? Si este muro no es de 30, no se tiene que computar acá. Sí, este muro no es de 30, pero este muro es el que está abajo. Desde acá hasta acá. Pero desde acá hasta arriba, el muro es de 30. El muro exterior de esta parte de arriba es de 30. Esa partecita estamos computando. Por eso aclaramos, C25 superior pusimos, muro superior. Hay una sola parte igual, 6,60 de largo y 1 metro de altura. No tiene 2,60 ni 3,60, tiene 1 metro, lo que va desde acá hasta acá. 0,30 de ancho nominal, 6,60 de área, y el área total será los 21,06 que ya tenía, más 6,60 son 27,26. El siguiente muro es el C45. El C,
que va desde 4 hasta 5, porque este pedacito de acá, donde va la puerta, es un muro de 30. Una parte igual, 1,60, 4, 5. ¿Sí? Dije 4, 5. ¿No? Y yo le puse 3,60 acá. Y en realidad es 2,60. 2,60. Bueno, hay un error ahí. Bueno, vamos a suponer que son 3,60. Este es el área de ese muro y sumado 27 más esta nueva área, llevo esto computado. Bueno, así seguimos con todos los muros de 30, ¿no es cierto? Después empezamos con los horizontales, el muro 1 desde A hasta B, por ejemplo, muro 1 desde A hasta B, una sola parte igual, desde adentro hasta adentro tiene 2 metros y una altura de 2,60, el área es 5,20 y sumada a lo que ya tenía 55,78. Voy haciendo eso con todos los muros de 30, no los de 10 que están acá adentro, solo los de 30. Pero fíjense que yo no conté las ventanas, las puertas, los agujeros, conté como que todo estaba ocupado por mampostería. Entonces ahora vamos a hacer los descuentos, porque acá en la planilla viene un sector, este sector era de obra bruta y este otro es de descuentos. Entonces vamos a descontar la ventana 1. No importa dónde está, en cuál de estas paredes está, no importa. Yo lo que quiero contar es cantidad de mampostería. Y la cantidad de mampostería es el total de mampostería, o sea, este número es el último número es el total de lo que computé, menos los agujeros que no están ocupados por mampostería. Estos son en descuento. Entonces, ventana 1 es esta de acá, 80 centímetros por 50, ¿ven? 0,8 por 0,5. El ancho nominal es el de la pared, porque no estamos computando la ventana, sino el agujero de la pared, el hueco, el vano, no la ventana, ¿no? Y eso me da 0,5 por 0,8 por 0,5 me da 0,4. Pero fíjense en que es menos 0,4 porque estoy en el área de descuento. Entonces 93 metros que ya tenía menos 0,4 me da 92,66. La ventana 2 es esta de acá, es una unidad de 2 metros por 1. Tiene 2 metros cuadrados en descuento, a los 92 que ya tenía le descuento 2, estoy en 90,66. La ventana 3 y 4 son iguales, entonces pongo ventana 3, ventana 4, dos partes iguales, 2,40 por 1, el área es 1 por 2,40 por 2, porque son dos ventanas, 4,80. Entonces a los 90 que ya tenía le resto 4,80, me da 85,86. Cuando hago todo esto, el último número de acá me da la cantidad de mampostería de ladrillos comunes de 30 neta, ya descontada todos los agujeros. Una vez que hice eso, voy a poner los materiales que componen esta mampostería para cotizar, para evaluar el costo, ¿no? Yo puedo hacer dos cosas. O puedo tener hecho ya, como hacemos en acondicionamiento de aire, el modelo de muro de 30 y evaluado cuánto me cuesta un metro cuadrado, multiplico por 81,86 y ya tengo la cantidad de dinero que me cuesta el total. Si un metro cuadrado me cuesta tanto, 81 metros cuadrados me cuesta 81 por el precio unitario. Yo lo puedo tener, pero también lo puedo calcular acá, ese precio de la unidad de medida de un metro cuadrado. Pongo ladrillos comunes, cal hidráulica, cemento y arena, ¿no? Acá me faltaría una varillita de hierro, un par de varillitas de hierro que se ponen entre hilada y hilada para tomarlo de la estructura. Pero los materiales principales son esos.
Ladrillos se cotizan, ¿cuál es la unidad métrica? Por unidad. La cal hidráulica en bolsas de 30 kilos la vamos a contar. El cemento en bolsas de 50 kilos, vamos a contarlo así, y la arena en metro cúbico. Me fijo en una tabla que tengo, que después se las voy a dejar en el Classroom, que es el libro de Ninovich, que lo tienen en la biblioteca también. Y me fijo para ese tipo de mampostería que se necesita 120 ladrillos comunes para 1 metro cuadrado, 0,636 bolsas, 0,6, no 6, 0,6, un poquito más de media bolsa de cal de 30 kilos, 0,19 bolsas de 50 kilos de cemento y 0,09 metros cúbicos de arena, ¿no? Pero eso es para hacer 1 metro cúbico. Multiplico por los 81 y me da 9.799 ladrillos, 51,9 bolsas de cal, 16,17 bolsas de cemento y 7,35 metros cúbicos de arena. Acá pongo el precio unitario del ladrillo, de la cal, del cemento, de la arena, multiplico esta cantidad por esta y me da el total de cada material. Sumo el total de cada material y me da el total de materiales. Eso es lo que tienen que hacer ustedes. Acá está la mano de obra, que no la puse, pero hay 4 renglones para las 4 categorías que hay en obra: oficial especializado, oficial, medio oficial y ayudante, ¿no? Acá lo que se cotiza es en horas, hora de ayudante, hora de oficial especializado, hora de oficial, hora de medio oficial y hora de ayudante. La cantidad de horas, perdón, acá, la cantidad de horas por unidad para hacer 1 metro cuadrado de esta mampostería, ¿no? Para cada uno de los intervinientes. La cantidad de horas totales, multiplicando esto por el área total. El precio por unidad, o sea, el precio por hora, lo que cobra por hora el oficial especializado, el oficial, el medio oficial y el ayudante, y el total, ¿no? Y esto es el total, acá se pone el total de mano de obra. Sumando total de materiales y total de mano de obra, tenemos el total de este subrubro. De esa manera procedemos con todos los otros subrubros y el cómputo final va a ser una planilla resumen donde se ponga, por ejemplo, rubro mampostería, sumamos todos los subrubros que lo integran y el precio total, el precio final. Rubro estructura, sumamos todos los subrubros, o sea, losas, vigas, columnas, bases, etcétera. El precio total, ponemos el precio total del rubro. Bueno, yo creo que con esto más o menos tienen una orientación. Yo les voy a dejar este ejemplo. Este ejemplo está completo para albañilería, porque el subrubro que viene después es mampostería de ladrillo hueco de 8 por 18 por 33, y después tenemos revoque azotado hidrófugo de espesor 0,5 centímetros, revoque grueso espesor 1,5 centímetros y revoque fino espesor 2 milímetros. Con eso se termina entonces lo que es albañilería de elevación. Está compuesta por la mampostería, ¿no? Por la obra hecha con mampuestos, más la capa aisladora, más los revoques. Todo eso compone el rubro albañilería de elevación. Ustedes tendrían que hacer una planilla para cada subrubro y después sumar los valores que le dan para saber la cantidad de materiales totales y la cantidad de dinero total. Bueno, yo creo que con esto más o menos van a estar orientados, porque para hacer el cómputo que tienen que hacer, la verdad es que me resulta un poco difícil explicar tanta cosa en tan breve tiempo, pero cualquier duda que se le presente me lo hacen saber por Classroom y vamos a ver cómo la solucionamos.